de justicia colombiano. Para ello, pues entonces es necesario entender que dentro de la organización del Estado colombiano, la rama del Poder Judicial es la encargada de administrar la justicia en nuestro país. Entonces, dentro de ello, es necesario, en primer lugar, identificar cómo está estructurado el Estado colombiano. Entonces, está organizado de acuerdo a varios factores. En este caso, tiene en cuenta una organización del poder, que en este caso va ligado, relacionado con la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La otra estructura que compone nuestro Estado colombiano es la organización de control, que está relacionada con la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y Auditoría General de la República. También la organización electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por último encontramos la organización territorial, que en este caso está por departamentos, distritos, municipios. Luego de ya identificar cómo está estructurado el Estado colombiano, entonces ahora sí vamos a mirar esas ramas del poder público. Entonces, en este caso hablamos del ejecutivo, del legislativo y del judicial. El ejecutivo, entonces, conformado por el presidente de la República, el gobernador del departamento y el alcalde municipal. El legislativo, entonces, que ya habíamos tenido también la oportunidad de hablar, entonces encontramos senadores, representantes de la Cámara, diputados de la Asamblea y concejales. Y judicial, entonces vamos a encontrar aquí magistrados de las altas cortes, magistrado tribunal y juez. Esto sería, a grandes rasgos, lo de las ramas del poder público y esa división que se lleva a cabo dentro de ellos. Ahora vamos a entrar ya como tal a hablar sobre entonces ese sistema de justicia colombiano. Entonces ahí vamos a entender que dentro de esa organización del Estado colombiano, la rama del Poder Judicial es la encargada de ¿qué? De administrar justicia en nuestro país. ¿Qué pasa con ello? Entonces, esta rama del Poder Judicial cumple su función pública sustentada bajo la Constitución y la ley, haciendo efectivos los derechos y las obligaciones de las personas para lograr la convivencia social entre todos los ciudadanos. Resulta que según la Constitución de 1991, el Poder Judicial está compuesto por distintos órganos articulados del poder público, destinados a dirimir, a solucionar conflictos conforme al derecho colombiano. Entre estos órganos, entonces, vamos a identificar ahora por cuáles está compuesto. Entonces aquí encontramos las funciones de la rama judicial, que ya pues habíamos hablado anteriormente, que está compuesta, ahí aparece, 6 organismos reconocidos. Entonces ahí vamos a encontrar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a encontrar jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. Entonces, estos serían algunos de aquellos órganos que hacen parte de esta rama del Poder Judicial. ¿Qué podemos encontrar? Entonces aquí ya vemos específicamente cuáles son esos órganos que hacen parte de esta rama judicial como tal. Entonces quiero que hablemos un poco
en este caso sobre estas 5 jurisdicciones que van a ser parte de la rama judicial. En primer lugar, entonces resulta que vamos a encontrar que esta rama judicial está constituida ¿por qué? Por 5 jurisdicciones. A saber, entonces vamos a identificarlas aquí. Entonces está la constitucional, la administrativa, estaría en este caso contenciosa, que también es conocida como contenciosa administrativa, está la constitucional, la disciplinaria, la especial y la ordinaria. Entonces, ahí específicamente la constitucional, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es su funcionalidad? Entonces, control constitucional de los proyectos de ley, control constitucional de las leyes en vigencia, función legislativa. En la administrativa, nulidad y restablecimientos de derechos, reparación directa, fallos en el servicio. Especiales tiene que ver con la justicia indígena, con la justicia penal militar, con equivalentes jurisdiccionales. En la ordinaria, con la penal, con la civil, con la laboral, con la familia. Y la disciplinaria, pues entonces tiene que ver con eso de administrar, de disciplinar y de organizar. Específicamente, entonces, por ejemplo, en la ordinaria, está encargada de solucionar los conflictos y decidir sobre las controversias que se dan entre particulares a partir del derecho. Entonces ahí, por ejemplo, entre esa ordinaria, ahí encontramos la familia. Entonces, por ejemplo, la comisaría de familia haría parte de este tipo de jurisdicción. Los problemas que se presenten ya, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, también encontraríamos, por ejemplo, de abuso sexual, de todas estas problemáticas. Entonces ahí ya como están identificadas aquí. Dentro también, por ejemplo, de la administrativa, entonces debe encargarse de solucionar los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado, o los conflictos al interior del mismo Estado. Entonces ahí vemos ya la diferencia, ¿sí? Particulares y el Estado. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya puedo instaurar, por ejemplo, una acción de tutela si veo que el Estado no ha cumplido con alguna obligación que tiene frente a un ciudadano. En la constitucional, entonces, ¿qué tiene que hacer? Velar por la supremacía de la Constitución política colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. O sea, debe velar por el cumplimiento de la Constitución en todo el país. Disciplinaria, entonces administrar el presupuesto, la disciplina y la organización de la rama judicial colombiana. Entonces ya literalmente se va a enfocar en ¿qué? En todo lo que tiene que ver con la rama judicial y esa organización completa. Y de luego entonces vamos a encontrar en especiales pues el reconocer la jurisdicción especial, en este caso indígena, y autorizar la creación y administración de jueces de paz. Entonces aquí ya sería parte importantísimo de esas 5 jurisdicciones, que las tengamos en cuenta, que por lo general en la mayoría pues nosotros hacemos uso de esa justicia, y en este caso de la jurisdicción ordinaria, pues por los problemas cotidianos que se encuentran alrededor de nuestra sociedad. Sin embargo, ahí estamos nosotros encontrando estos tipos o estas funciones que desarrollan o que cumplen estas 5 jurisdicciones. También vamos a encontrar como tal nosotros entonces ya la implementación de cada una de estos. Vamos a encontrar la Corte Constitucional, ¿sí? Esta Corte Constitucional fue instalada el 17 de febrero de 1992 y su función principal es garantizar el cumplimiento de la Constitución de 1991. Entonces, cuando se requiere, por ejemplo, cuando se requiere crear una nueva ley,
La Corte Constitucional debe revisar que los principios de esta ley estén de acuerdo a lo que se expresa en la Constitución. Recuerde que la Constitución es el documento más importante de nuestro país. ¿Por qué? Puesto que todas las demás normas y leyes deben basarse en sus principios básicos. Entonces, asimismo, en este momento, entonces debemos entender que la Corte debe garantizar el proceso limpio y honesto, por ejemplo, en el caso de que haya un referendo, cuando se requiera hacer un cambio en la Constitución política. También entonces necesario, por ejemplo, ya con la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? En este caso su sede principal está ubicada en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar, pero como tal entonces es la máxima, en este caso es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria. Ya también entonces vamos a encontrar que el Consejo de Estado, ¿sí?, es considerado el Supremo Tribunal y última instancia de la jurisdicción contenciosa. ¿Qué pasa con esto? Es decir, que se encarga de solucionar los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado. Recuerden que ya lo habíamos hablado. Entonces esto se divide en salas y en sesiones. Esto sería como tal algunos de esas funciones importantes que tiene como tal. Ya el Consejo Superior de la Judicatura, pues entonces recuerden que como organismo público también pertenece a la rama judicial, que está encargado de dos funciones esenciales. ¿La de qué? La de administrar a la rama judicial, y en segundo lugar cumple una función disciplinaria que ejerce cuando conoce de las faltas cometidas por los funcionarios judiciales o por los abogados en el ejercicio de su profesión. Entonces ahí en las imágenes pues entonces estamos identificando cada uno de estos órganos. También encontramos la Fiscalía General de la Nación. Este es un organismo con plena autonomía administrativa y presupuestal. Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio. Entonces, para tal efecto, por ejemplo, ¿qué deberá hacer la Fiscalía? Entonces debe asegurar la comparecencia de los presuntos infractores, ¿sí?, adoptando las medidas de aseguramiento. ¿Qué otra medida debe tomar la Fiscalía? Entonces debe dirigir y coordinar las funciones de la Policía Judicial, que de forma permanente pues cumple la Policía Nacional. ¿Qué otra función? Pongan atención, ¿qué otra función tiene la Fiscalía General de la Nación? Debe velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. También debe, ahí tiene que tener en cuenta, investigar los delitos informáticos, de telecomunicaciones, de secuestro, de extorsión, de narcotráfico y vulneraciones de los derechos humanos. Estos serían algunos de los puntos que debe tener en cuenta la Fiscalía General de la Nación en sus funciones. Dentro de ello, entonces, también la Fiscalía General debe investigar a los presuntos criminales, pero también debe garantizar su seguridad. Eso también es importante. O sea, no solamente se va a encargar de que esos presuntos criminales o aquellos que infringen la ley de acuerdo a lo que ya se ha dicho, puede ser por secuestro, por extorsión, etc. Él debe asegurarse de que su seguridad esté garantizada también. Estos serían algunos de los aspectos importantes sobre la justicia colombiana, en este caso bajo la rama judicial. Entonces recuerden que cada uno de ellos cumple una función que determina o que facilita ese cumplimiento y la protección a nuestros derechos
derechos que están instituidos y que están implementados en la Constitución de 1991. Recuerden que la rama del Poder Judicial es la encargada de ¿qué? De administrar la justicia en nuestro país, haciendo que efectivos los derechos y las obligaciones de las personas. ¿Para qué? Pues para lograr una convivencia social entre todos los ciudadanos.